Muy buenas noches con todos, mi nombre es Deyaneira Valencia y les voy a exponer el tema de estrés en tiempos de cuarentena. Este es el taller número 1 y vamos a abordar los temas de qué es el estrés, los tipos de estrés y los síntomas del estrés. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome qué entiende por estrés? ¿Sí me escucharon? Disculpe. Sí, bueno, para mí el estrés sería una condición abrumadora que estaría una persona por, ya sea por exceso de trabajo, de tareas, se puede llegar a esa condición que en muchas ocasiones termina perjudicando la salud, porque a veces muchas personas pueden explotar en su carácter por esto, por el estrés. Muchísimas gracias. Entonces, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Ahora, en esta imagen tenemos a un señor. En la oreja del señor hay una abeja, hay un animal. Entonces, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante. Este animal es el factor estresante del señor que le molesta ese ruido. Entonces, la ansiedad es el estrés que continúa después que el factor estresante ha desaparecido. ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de otra causa de estrés, como se puede observar aquí en la imagen? Sí, una de las cosas que causa el estrés también podría ser el estar quizá mucho tiempo en su casa, encerrado, sin poder salir por alguna situación, ya sea alguna enfermedad, o quizás algún problema emocional. Eh, Hablando de enfermedad, podríamos hablar cuando fue este tiempo de la pandemia, donde nadie podía salir. Yo creo que muchos experimentaron esto de tener estrés. Muchísimas gracias. ¿Alguien más puede decirme cuál sería otro factor más de estrés? Otro factor de estrés sería cuando una persona tiene gran cantidad de trabajo y sabiendo eso, eh, hace todo lo posible por realizarlas sin descanso alguno. Muchísimas gracias. Ahora, nosotros en nuestro sistema nervioso de nuestro cuerpo está diseñado para producir una respuesta física ante situaciones de amenaza, como lo es el estrés. Entonces, nosotros tenemos las reacciones de liberar hormonas, aumentar el ritmo de bombeo del corazón, tensar los músculos, acelerar la respiración y agudizar los sentidos. Liberar las hormonas como adrenalina o cortisol, que preparan al cuerpo para una mayor capacidad de reacción. Aumentar el ritmo de bombeo del corazón, con lo que aumenta la presión sanguínea. Tensar los músculos para prevenirlos ante la necesidad de actuar. Acelerar la respiración para oxigenar la sangre, los músculos y el cerebro. Agudizar los sentidos para captar mejor la amenaza. Ahora, ¿cuántos tipos de estrés cree que existen? ¿Alguien me puede decir un número? ¿Cuántos tipos cree que existen? 5.
¿Ya alguien más? ¿Cuántos tipos de estrés cree que existen? 3. Gracias. Existen 5 diferentes tipos de estrés. El número 1 es el estrés positivo. Surge cuando la persona se enfrenta a la situación con la intención de extraer algo beneficioso. Este tipo de estrés provoca motivación y energía, y es el que encontramos, por ejemplo, en los deportistas antes de una competición. ¿Alguien me puede ayudar con otro ejemplo de este tipo de estrés positivo? Cuando, por ejemplo, en alguna ocasión se va a aplicar para una rifa o para un sorteo. Entonces, cuando participan así en alguna rifa o en algún sorteo, ¿qué se siente? ¿Emocionado, motivado? ¿Usted mismo se motiva o hay alguien más que le ayuda así a motivarse antes de participar así en estos eventos? Sobre todo eso es la ansiedad que se tiene para esperar a qué es lo que se viene, como decir, el ganador, o la desesperación por decir que yo voy a ganar o quién va a ganar, todo eso. Muchas gracias. Ahora pasamos al segundo tipo de estrés, que es el estrés negativo, también llamado distrés. Es aquel que produce ansiedad ante una situación que nos consideramos incapaces de controlar, como lo es que afecta a nuestro organismo y puede provocar reacciones físicas o psicológicas. Este tipo de estrés que perjudica nuestra salud y que por tanto debemos combatir, nos puede provocar reacciones físicas como dolores de cabeza, dolor del cuello, de los hombros, de la espalda, y afecta psicológicamente que estamos nosotros preocupados, estamos teniendo pensamientos negativos y entonces esto de aquí nos va a perjudicar a nuestra salud. El tercer tipo de estrés es el estrés agudo, que se origina por las exigencias a las que nos sometimos y de nuestra incapacidad para centrarnos en el presente. En pequeñas dosis el estrés agudo puede resultar positivo, pues nos anima a actuar, pero si no sabemos atajarlo a tiempo, puede agotar a quien lo padece y producir graves consecuencias mentales, como la irritabilidad, ansiedad, depresión, frustración, dolores de cabeza tensionales, los cuales les decía, problemas musculares igual, puede ser de espalda, de mandíbula, problemas en tendones y ligamentos o contracturas. Problemas estomacales o intestinales, como lo son la acidez, diarrea, estreñimiento, flatulencia o síndrome del intestino irritable, taquicardias, palpitaciones, mareos, migrañas, dificultad para respirar y dolor en el pecho. El cuarto tipo tenemos el estrés agudo episódico. Cuando el estrés agudo se repite de forma continuada, pasa a convertirse en estrés agudo episódico, es decir, que ya es recurrente, ¿no? Entonces, ante esta situación se produce cuando las personas que asumen demasiadas responsabilidades, cuando una persona le ascienden a algún otro cargo, algún puesto, cuando alguien tiene otro trabajo, como un ingreso extra, la falta de organización, si alguien tiene demasiadas actividades en el día o en la semana, no tiene la organización en sus horarios o en comidas, también va a haber este estrés. La elevada autoexigencia, que a veces nosotros nos exigimos demasiado y no nos tomamos como un descanso. La alta competencia que nosotros a veces tenemos en el trabajo, entre los compañeros del trabajo, en nuestros estudios, que nosotros queremos
competir y estamos ahí pensando en cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a ganar. La personalidad impaciente, a veces no tenemos la paciencia necesaria para algunas cosas, nos ponemos irritables o nos enojamos con facilidad y eso igual como consecuencia trae el dolor de cabeza, la preocupación constante, que nosotros estamos pensando en esa problemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pensando no se van a arreglar las cosas, pero estamos ahí pensando y pensando a cada rato. El último estrés, que es el estrés crónico. Cuando el estrés agudo se alarga en el tiempo sin periodos de relajación, se convierte en estrés crónico, es decir, ya pasa del mes a los 2 meses, ya se convierte en un estrés crónico. En este tipo de estrés surgen situaciones complejas y duraderas. Entonces, tenemos los problemas financieros, familias disfuncionales, problemas laborales, traumas infantiles interiorizados o incluso situaciones bélicas y conflictos sociales. Ahora, ¿alguien me puede ayudar con un ejemplo de problemas financieros que tenga relación con el estrés? Podría ser Buenas noches. alguna deuda en bancos. Puede generar estrés por quizás no alcanzar a pagar. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Sí, justamente eso, pues desde que empezó la pandemia, pues no, mucha gente se quedó sin trabajo, otros no pagaban a tiempo, el banco no esperaba los créditos y llamaban a cobrar y todo eso, entonces eso creaba muchísimo estrés, es algo financiero porque se trata de dinero, ¿no? Entonces, siempre el tener pendientes las deudas, pues estresa. Muchas gracias. Ahora, un ejemplo de familias disfuncionales que lo relacione igual con el estrés. ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo, por favor? Bueno, sí, yo creo que podría ser una familia disfuncional en donde de pronto el padre sea alcohólico y llega a su casa muy alterado, eh, a insultarles, a faltarles el respeto. Y de pronto la madre sea un poco despreocupada por sus hijos también. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien me puede ayudar con los problemas laborales que tenga que ver con el estrés? Un ejemplo. Sí, Claro, podría ser bueno, yo como docente, además de ser docente, tenía el cargo de coordinadora pedagógica. Y a mi cargo tenía una cantidad de entre 15 y 20 compañeros. Entonces, a pesar que mi trabajo me gusta, pero de todas maneras me tocaba hacer trabajo extra, tenía que revisar planificaciones y bueno, un sinnúmero de actividades fuera de las que yo comúnmente tenía que hacer y presentar informes y bueno, tantas cosas que nos exigen las autoridades. Entonces eso me generaba muchísimo estrés porque a veces no me alcanzaba, para el tiempo que me decían no me alcanzaba, entonces
Ya en este año como que colapsé un poquito y ya no seguí más porque ya tenía bastante tiempo en este puesto de coordinador, entonces ya en este año que me volvieron a solicitar que continuara con esta labor, pues ya les dije que no, porque realmente no se alcanza y a veces cuando uno quiere cumplir con estas actividades a cabalidad, a veces no se puede. Entonces sí se genera ese estrés porque uno mismo se exige más de lo que se puede, ¿no? Entonces eso sería un estrés laboral para mi pensamiento. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos pueda ayudar por ahí? Creo que alguien quería hablar. No, bueno. ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de traumas infantiles interiorizados que tenga relación con el estrés? ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo, por favor? No. Bueno, cuando a veces hay niños o incluso nosotros antes, nosotros no teníamos las suficientes horas de sueño, no dormíamos bien, o a veces no comíamos muy bien o comíamos en exceso. Teníamos nuestros episodios igual de irritación, de muchas iras o a veces de tristeza. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa ayuda necesaria o, como decir, no tenemos alguna actividad en donde nosotros nos podamos como desahogar, esto se va acumulando y esto se va quedando en nosotros. Cuando ya somos adolescentes o somos adultos, esto de aquí nos trae a nosotros grandes consecuencias, algunos traumas, algunas afecciones igual psicológicas y se pueden evidenciar en nuestro cuerpo, como son a veces migraña, los problemas iguales intestinales, entre otros más. Y las situaciones bélicas son cuando se ocurren enfrentamientos. Uno de esos puede ser un asalto, un robo. Nosotros en ese momento nos preocupamos y después estamos estresados porque puede ser que se hayan llevado una cantidad de dinero que nosotros teníamos que pagar, ya sea alguna deuda o alguna medicina para algún familiar que esté en urgencias, ¿no? Entonces eso también a nosotros nos causa un estrés porque a veces no sabemos de dónde vamos a sacar ese dinero o ese objeto, ¿no? Aunque lo importante es la vida, pero estamos con esa preocupación, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de conflictos sociales que tenga igual relación con el estrés? ¿Alguien con un ejemplo de conflictos sociales? No, bueno, hay muchos conflictos que se pueden dar en la sociedad, como a veces es la corrupción, la desigualdad social y económica, la pobreza, el racismo, el machismo. Entonces, todo esto de aquí igual nos causa esa preocupación, ese estrés, esa indignación, ¿no? Del por qué se da esto. Entonces, también nos produce así ese dolor de la columna, el dolor de la cabeza, entre otros síntomas más. Ahora,
¿Qué ocurre en nuestras mentes al pensar en la amenaza por la afección del COVID-19? Nosotros en los tiempos de pandemia, al inicio tuvimos muchos pensamientos negativos, entonces nosotros igual, esos pensamientos negativos nos llevaron a conductas inadecuadas, como por ejemplo pensamientos de miedo a enfermarnos, miedo a morir, miedo a no poder salir o a perder el trabajo. Dice que existen estudios que hablan sobre las emociones que perciben las personas ante estas situaciones y es importante identificar las fuentes de estas sensaciones. Lo primero es darnos cuenta de que mucho de lo que pensamos y sentimos se nos ocurre porque tenemos una sobresaturación de información. Esto ocurre en gran medida por toda la información que recibimos a lo largo del día. Es decir, que al permanecer conectados por todos los medios posibles recibiendo la información. ¿Será que alguien me puede ayudar? Eh, ¿Cómo se sintió en el tiempo de la pandemia? ¿Cuáles fueron esos pensamientos negativos que tuvo? ¿Cómo fue su reacción al enterarse de esta amenaza que ya había llegado a nuestro país? ¿Será que alguien nos puede ayudar compartiendo su experiencia, por favor? Con mucho miedo porque escuchábamos las noticias, entonces era angustiante el ver cuántas personas morían a diario y uno se quedaba como en shock así y pensaba tanto en que me puedo morir en cualquier momento, no puedo salir ni siquiera a la puerta porque me puedo contagiar. Entonces, entonces, eran como emociones encontradas también al ver que de pronto uno se sentía como atrapado, ya que no podía ni siquiera ver a sus familiares, o de pronto, por ejemplo, en mi caso, tuve familiares muy afectados, eh, y uno se sentía con mucha desesperación de saber, de intentar poder hacer algo. Y no, nada, o sea, uno tiene simplemente que alejarse y de pronto mandar algo por ahí para que se puedan ayudar. Entonces, esa fue mi experiencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos pueda ayudar compartiendo su experiencia en esta pandemia, por favor? Sí, buenas noches. Sí, continúe, por Sí, favor. bueno, en realidad, especialmente al inicio de la pandemia, fue, como ya lo he mencionado acá también, eh, mucha desesperación, mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar con nuestra salud de nuestros allegados, de nuestras familias, de nuestras amistades, sobre lo que nos podía pasar. El hecho de pensar que podíamos tal vez contagiarnos y morir como se veía a través de los noticieros, creaba mucho miedo, sin duda alguna creó mucho miedo, mucha incertidumbre en todos. Y otra cosa también importante, por ejemplo, la cuestión del trabajo. No se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar, en qué íbamos a terminar, si terminaríamos sin trabajo, como muchas personas lo perdieron. Entonces, todas esas situaciones fueron un cúmulo de situaciones negativas que a todas las personas lo teníamos con esa incertidumbre, con ese estrés, con ese trauma de saber qué es lo que iba a pasar con nosotros. Entonces, fueron situaciones eh, muy graves para nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente, el saber qué es lo que nos iba a pasar. Eso puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más igual que nos pueda ayudar, por favor? ¿Cuáles son los pensamientos que tuvo durante esta pandemia?
Bueno, primero, más que nada, el miedo, ¿no? El miedo porque se escuchaba mucho en las noticias sobre gran cantidad de personas que habían fallecido. Dentro de esas personas también seres queridos, conocidos, y, y daba angustia, ¿no? Uno sin querer a veces, pues, por más fuerte que sea, daba angustia de ver todas esas situaciones y a veces hasta se empezaba a llorar. Entonces, comportamiento inadecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, ya solamente con ver a los muertos, tantos muertos en la televisión, pues ya uno empezaba a llorar, ¿no? Entonces, nos generó esto del encierro, esto de la pandemia, nos generó muchísima desesperación, mucha angustia, más que nada, ¿no? Entonces, nos afectó mucho a la parte emocional. Eh, entonces, pues esto de la pandemia, pues a pesar de que todavía continúa, ahorita por lo menos tenemos las vacunas, que aunque no son garantía, pero en algo nos protege. Sin embargo, de eso no se puede dejar el temor a un lado, ¿no? Porque todavía siguen los contagios. Entonces, de pronto ahorita podemos salir, pero aún no hemos podido retomar nuestras actividades normales en su totalidad. Entonces, de todas maneras, sigue generando ese temor, ese miedo. Entonces, en cuanto pues a este encierro, eso es lo que al menos a mí me ha generado muchísimo. De pronto que sin querer a veces ya estoy llorando de tan solo ver que se sigue viendo los muertos, se sigue viendo en las noticias tantas cosas que están pasando todavía. Eso de mi parte. Muchísimas gracias por su comentario. Vamos con el último comentario, por favor, si alguien igual nos desea compartir su experiencia. Bueno, además de lo que han intervenido los participantes, no queda más decir que también ha existido esa preocupación por las empresas que han tenido que cerrar. Algunas empresas han quebrado y esto obliga a que los empresarios eh, exista un desempleo. Entonces muchas personas, tomando en cuenta eso, se han quedado sin trabajo. Incluso familias han tenido que tomar otras oportunidades, buscar otra opción de progresar. Y eso también se ha tenido que pensar mucho y ver cómo se logra salir adelante. Muchas gracias por su comentario. Entonces, la compleja situación que hemos vivido ha tenido un impacto enorme en el funcionamiento del sistema de salud, pero sobre todo en la salud mental de los médicos, que se ha afectado por diversos factores y está sujeta a muchas presiones para aprobarnos como organización, como sistema, como expertos y como personas. El estrés nos ha afectado a muchas personas, a niños, adolescentes, adultos, pero sobre todo igual al personal de la salud, que ellos estaban al frente de todo esto, ¿no? El estrés se vuelve más peligroso cuando se viene con ciertas enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné o eczema y problemas menstruales, el estrés se va a ver con más fuerza en nosotros, nos va a afectar más a nuestra salud. Puede ser con reacciones igual físicas, puede ser con reacciones psicológicas o incluso puede que estas afecciones de la presión, de la diabetes, obesidad, puede ser que eso igual aumente. Los síntomas más comunes del estrés tenemos diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello, mandíbula rígidos, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso del alcohol o drogas para relajarse, pérdida o aumento de peso. Ahora, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué síntomas
de estos de aquí tuvo, o aparte de los síntomas que yo mencioné, tuvo en este tiempo de pandemia? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Bueno, yo tuve muchísimos dolores de cabeza y problemas de sueño. Empecé a tener problemas de sueño, no podía dormir con facilidad en las noches. Eso en mayor cantidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en mi opinión, los síntomas más presentes, comunes que se pudieron ver fue en el tiempo de cuarentena. Los síntomas de estrés que se presentan suelen ser dolores de cabeza, la falta de energía o concentración, el cansancio, malestares de estómago. En mi opinión, o sea, sería eso. Muchas gracias. Ahora, otros síntomas más del estrés que afectan a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, también tenemos la piel, ya que todo este estrés, toda esta tensión genera este tipo de trastorno emocional que incrementa la respuesta inflamatoria del cuerpo, como es el taponamiento de los poros, las alergias, la pérdida de elasticidad y la aparición de manchas. Otra parte también que nos afecta son los músculos, ya que cuando cae toda esta tensión, el sistema musculoesquelético genera esta fuerte tensión y produce esas contracturas. Las contracturas se pueden notar en la cabeza, en el cuello, en los hombros y en la espalda, cuando a veces nosotros sentimos como inflamado o unas bolitas. Esas son las contracturas producidas del estrés o a veces hasta de una mala postura. Otra parte más que nos afecta en el cuerpo es el corazón, que el ritmo cardíaco de nosotros aumenta o a veces otras personas también les produce esas taquicardias. Otro es el sistema inmunitario, que cuando nosotros estamos con ese estrés, la disminución va a bajar, ¿no? Entonces esto va a hacer un aumento a que nosotros padezcamos de infecciones o enfermedades. Como se mencionó anteriormente, también el aparato digestivo, como es diarrea, dolores estomacales, estreñimiento, flatulencias, dolores abdominales, todo esto igual nos puede causar el estrés. Otro es el peso corporal que nos afecta. Cuando en el tiempo de pandemia no podíamos salir de casa, estábamos las noticias viendo. Entonces muchas personas del estrés comenzaron a comer grandes cantidades y no hacían ejercicio. Entonces hubo un incremento en ese lapso de tiempo. Otro órgano afectado es el hígado, que se puede incluso sufrir una enfermedad hepática cuando ya hay un estrés realmente crónico. Los riñones, que se puede originar una debilidad muscular o alteraciones óseas y graves dificultades para el buen funcionamiento de los riñones. Otro también es los niveles de la glucosa. Los niveles de la glucosa, que esto genera la dificultad del organismo para utilizar de manera efectiva esta sustancia que sirve para regular la forma eficaz en los niveles de azúcar en la sangre. Y otra parte igual del cuerpo que nos afecta es el cerebro.
¿Cómo puede dañarse nuestro cerebro por estrés? Cuando estamos estresados, nuestro organismo reacciona de la misma manera que si se tratara de un proceso infeccioso, es decir, movilizando a las células que combaten una infección, aunque no exista. Esto recibe el nombre de inflamación. El estrés es capaz de provocar reacciones en nuestro organismo similares a las producidas por una infección. Esto incluye también a nuestro cerebro. Aunque el estrés puede producir problemas cardíacos, digestivos, inmunológicos, sin duda nuestro cerebro suele ser el peor parado. Como todo en la vida, hormonalmente necesitamos un equilibrio. El cortisol, conocido como una de las hormonas del estrés, es necesario para regular numerosas funciones, pero cuando aumenta en forma sostenida, su producción se rompe y su equilibrio puede alterar numerosos genes que afectan al sistema inmune y a procesos tan importantes como la neuroplasticidad. Ahora, ¿qué es la neuroplasticidad? Capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. Gracias a ella somos capaces de adaptarnos y aprender de las nuevas situaciones, además de hacer frente a circunstancias adversas. Lo malo es que el estrés actúa reduciendo la neuroplasticidad y por tanto afecta cómo nos enfrentamos a los problemas. ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo o qué es lo que entiende igual por neuroplasticidad? ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo o con otra definición, cómo lo entiende la neuroplasticidad? Bueno, yo un ejemplo que los puedo dar es en el tiempo de pandemia, que nosotros frente a estas circunstancias que nosotros veíamos por la televisión o por redes sociales, ¿no? Nosotros nos estresábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto de aquí disminuye la neuroplasticidad. Entonces nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Y igual nosotros ponemos poder de nuestra parte para cambiar esto, ¿no? Para cambiar este tipo de estrés, esta preocupación y hacer frente a estas nuevas experiencias, aprender de aquello, como decir, aprender cuáles son los síntomas del COVID, esta pandemia, qué es lo que me ayudó a enfrentar, cómo puedo igual yo ayudar a otras personas, es decir, cosas positivas, sacar de lo negativo que se pasó en ese tiempo de pandemia. Ahora, espacio para contar las experiencias sobre cómo fue tener o sufrir de estrés estando en cuarentena. Ahora sí les quiero pedir a todos su participación y contar sus experiencias porque no todos son iguales, no todos hemos pasado el estrés como la otra persona o como el vecino. Todos hemos tenido diferentes circunstancias. Si alguien igual nos puede ayudar, por favor. Sí, este, bueno, durante la pandemia,
especialmente al inicio de la pandemia, estábamos en completo confinamiento, que es donde más se sintió este estrés, ¿sí? Y pues eso era muy complicado, ¿no? El estar encerrados en casa, no poder salir a ninguna parte. Eso causaba mucha incertidumbre, mucha inquietud. Es importante que tengamos actividades que hacer, ¿no? Y una de las actividades que hacer fue dedicarme a pintar mi casa, ¿no? Entonces, eso me llevaba una buena parte del tiempo del día. Terminaba cansado, ¿no? Entonces, el estrés que normalmente se tiene del encierro, lo pude un poco combatir estando ocupado, ¿no? Al hacer otras actividades que nos lleguen a ocupar ese tiempo, ese demasiado tiempo que teníamos libre. Entonces, sin duda es uno de los aspectos muy importantes, el haber tenido una actividad que hacer para combatir el estrés que se tenía por el encierro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más nos quiere igual compartir, por favor, cómo fue su experiencia en este estado, en esta pandemia, por favor? Cuarentena también nos ha dado de pronto algo positivo, porque muchas familias estaban como que muy ocupadas, viviendo el tiempo demasiado rápido, desesperadas porque no les alcanzaba el tiempo para muchas cosas. Cuando vino este de la cuarentena y el encierro, y que mucha gente tuvo que adaptarse al teletrabajo, ya tocaba pasar en la casa. Entonces, por ahí hay un poquito una parte positiva, ¿no? Porque de pronto las familias se volvieron a unir un poquito y se volvió a compartir, ¿no? Se volvió a compartir en familia. Entonces, de pronto eso es algo positivo. Y bueno, en la cuarentena, obviamente que nos afectó muchísimo a todos, ¿no? En muchos de los sentidos nos afectó muchísimo, pero sí quiero mencionar también de pronto un poquito lo positivo de esta cuarentena. Muchas gracias. Muy bien. Ahora les voy a compartir un link para que ustedes puedan ingresar y vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Ya les comparto un momentito, por favor. Muy bien, ahora en el chat pueden encontrar el link para que ustedes puedan ingresar, puedan poner igual su nombre y jugar un rato, compartir, ¿ya? ¿Eso hay que hacerlo ahorita? Sí, las personas que se pueden conectar y jugar, por favor, ¿ya? Ya les voy a pasar el pin del juego para que puedan ingresar, ¿ya?
Sí pueden ver ahí sí pueden ver el pink de repente. Sí. Ya. Muy bien, Vanessa ya se unió. ¿Me puedes ayudar Sí, ya la ayudo. diciéndome dónde entro al chat? Porque la verdad es que no. Aquí mismo en Skype, aquí al ladito igual debe salir de las opciones de micrófono o de videollamada. Aquí hay una opción que dice chat. Ahí envié yo el link y Sí, el código. ya pude, ¿Ya gracias. pudo? Ya. Sí, ya pude. Listo. ¿Alguien más, por favor? Que se puedan unir para el jueguito. Muy bien, vamos. Alguien más, conéctese para jugar, ¿ya? ¿Alguien más de repente antes de dar inicio al juego? Bueno, vamos a dar ahorita sí inicio al juego, ¿ya? Van a tener que elegir la opción correcta, según la interrogante que les aparezca, ¿ya? Muy bien, solo 2 personas han acertado correctamente. En primer lugar, tenemos a Granda y en segundo lugar a Emily. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahora sí, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Señalen la opción correcta, ¿ya? Elijan la opción correcta. Muy bien, tenemos una respuesta, 2, 3 respuestas, 4, 5, muy bien. Solo 2 personas han contestado bien. Muy bien, en primer lugar tenemos a Emily, en segundo lugar tenemos a Paula y en tercer lugar tenemos a Granda. Pasemos con la otra pregunta. Una respuesta, 2, 3 respuestas, muy bien, 4. Solo 2 respuestas correctas. Muy bien. Muy bien. En primer lugar tenemos a Emily, segundo lugar a Paula y en tercer lugar a Granda. Pasemos a la otra respuesta.
Muy bien, 5 respuestas. Muy bien, ahora en primer lugar se ubicaba Paula, en segundo se ubicaba Emily, en tercero Granda y en cuarto Jorge. Pasemos a la última pregunta, ¿ya? Vamos, 2 respuestas, muy bien. 3 respuestas, 5, muy bien, 6. Solo una persona. Vamos a ver quién quedó en el primer lugar. En el primer lugar, a ver. Muy bien, como primer lugar tenemos a Granda, segundo lugar a Paula y en tercer lugar tenemos a Emily. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que pudieron asistir al taller. Mañana estaremos dictando otros 2 talleres más. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que les haya gustado.